Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Ángel Gisto Mastro. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis padres y maestros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre las monarquías medievales europeas entre los siglos XIII y XV. Comenzamos con el caso de Francia. Francia tiene como gobernante a este personaje llamado Luis IX, apodado el Santo. ¿Eso por qué? Porque era una persona muy piadosa, muy buena, además de ser un buen político y un buen jefe militar. Es muy recordado Luis IX para todos los franceses. Una de sus acciones más piadosas que ha demostrado es cuando invita a los leprosos a comer a su palacio. Y bueno, es que los leprosos eran mal vistos en esta época, no solamente por su apariencia, sino por lo contagioso de su enfermedad. Pensaban que era un castigo divino. Pero Luis el Santo no lo vio así, compartió mesa con ellos, y más adelante a su muerte va a ser canonizado incluso. Bueno, con Luis el Santo se ha terminado ya la batalla de Bouvines, en la cual ha ganado Francia. Ya sobre la batalla de Bouvines lo vimos en las monarquías medievales anteriores. Se ha firmado la paz de París, y Francia, al ser vencedor, establece lo siguiente: que por ejemplo Inglaterra, que ha sido derrotada, aún puede mantener sus feudos en Francia. Sí, puede tener territorio en Francia, no hay problema, pero el rey Enrique, en este caso Enrique III, tiene que someterse al rey francés y ser su vasallo. Es decir, Enrique III va a tener menor jurisdicción, va a estar en una menor instancia que el rey Luis IX. Eso significa ser un vasallo, ¿no? Estar al mando de Luis en este caso. Y Luis todavía es un capeto. En esta época también se desarrolla mucho el arte, sobre todo el arte gótico en la arquitectura. Cuando hagamos cultura medieval, ahí lo vamos a observar mejor. Luego accede al poder su nieto Felipe IV, apodado el Hermoso, que también es capeto, pero le toca afrontar pues la crisis de la ausencia de Luis IX, y esta crisis económica que afronta Felipe IV va a ser sobre todo debido a la extensión que está teniendo Francia. Tiene tanto territorio que ahora tiene que invertir más dinero para controlar toda esa zona, todo su país, ¿no? toda su jurisdicción. Por lo tanto, implica mayor gasto para cuidar las fronteras, cuidar el territorio, cuidar el orden de Francia. Y una de sus soluciones es, por ejemplo, que la iglesia pague impuestos. Y obviamente la iglesia no va a querer. Por beneficio propio, por conveniencia, no va a querer. Lo que va a hacer la iglesia es enfrentarse al rey Felipe IV, porque se va a negar a pagar impuestos, y el Papa aún se va a sentir con toda la autoridad divina y que se encuentra por encima del poder del rey. Pero el rey, más astuto, convoca a estados generales. Es una reunión donde van los representantes de toda Francia, los principales señores feudales, y se debate, todos debaten y deciden cuál es la solución a ese problema económico. Y bueno, todos los participantes apoyaron al rey Felipe IV, con lo cual consolida poco a poco su supremacía, su superioridad contra la Iglesia Católica, y marca distancia. Porque durante la Edad Media, muchos años de la Edad Media, la Iglesia Católica se sintió pues superior al poder del rey, pero en este momento estamos viendo que eso está cambiando. Felipe IV marca distancia y se siente por encima del poder papal, por encima del poder del Papa. Incluso llega a atentar contra una de las nuevas clases religiosas que han surgido, como son los caballeros templarios. A raíz de las cruzadas, los caballeros templarios ganan mucho poder, mucha importancia, mucho respeto, mucho dinero también, muchas tierras. Entonces, ante ese temor de que los caballeros templarios en algún momento vayan a atacar a Francia por ambición o avaricia, Felipe IV simplemente disuelve su orden: ya no trabajan para nosotros, se acabó. Por lo cual termina de sepultar a la Iglesia Católica y aislarlo del poder político, ¿no? Los reyes que van a seguir gobernando después no tienen
un periodo de gobierno muy largo, y es motivo por el cual entra una nueva dinastía a Francia, que es la dinastía Valois, y acá tenemos al rey Felipe VI. Este rey Felipe VI es sobrino de Felipe IV y va a acceder al trono, pero va a tener un problema, una complicación, porque un rey de Inglaterra, Eduardo III, es nieto de Felipe IV. Por lo tanto, también va a querer acceder al trono de Francia y le conviene a Inglaterra, porque no ves que tiene tierras en Francia. Por lo tanto, va a iniciar ahí una guerra, la cual se conoce como la Guerra de los 100 años. Recuerda, Felipe IV ya no es dinastía Capeto, es dinastía Valois. Vamos a ver qué pasa en Inglaterra, qué está pasando en el reino de Inglaterra. En Inglaterra está gobernando todavía Enrique III, ese que ha perdido la batalla de Bouvines, se ha firmado la paz de París, es vasallo del rey de Francia, y en su país se establece el Estatuto de Oxford, lo cual es bueno, porque se establecen derechos y poderes del Parlamento, para que el Parlamento tampoco condicione cuando quiera al rey, sino que ambos trabajen para el bien de esa nación. Más adelante, durante el gobierno de Eduardo I y Eduardo II, Escocia, que pertenece a la Gran Bretaña, está geográficamente se encuentra en las Islas Británicas, va a buscar su independencia y lo va a conseguir debido a que Francia le va a brindar su apoyo militar, económico. ¿Y por qué Francia le brinda apoyo a Escocia? Porque está enfrentándose a Inglaterra. Aprovecha que Inglaterra se encuentra débil y poder recuperar sus territorios que Inglaterra tenía pues en Francia. Es hasta el gobierno de Eduardo III que recién se reconoce la independencia de Escocia. Ahora, este Eduardo III es el mismo que conversamos hace un momento, que se pelea con Felipe VI por el trono, ya que es nieto de Felipe IV. A ese proceso se le llama la Guerra de los 100 años. Entonces tú ya sabes, ¿no? La Guerra de los 100 años es un conflicto que duró desde el año 1337 hasta el año 1453. Claro, con sus armisticios, con sus épocas de para, ¿no? Porque en esta época la guerra no es como ahora. En esta época se citan a tal momento, tal fecha, tal hora, los dos ejércitos. Solamente se atacan militares contra militares. En esta guerra de los 100 años, pues, tú ibas conociendo las causas. La primera de ellas, el acceso al trono. Porque no solamente Felipe VI tiene descendencia Valois en Francia, sino que Eduardo III, al ser nieto del antiguo rey, también puede solicitar el acceso al trono. Ahora, eso en parte, en el aspecto político, pero lo real es el aspecto económico. Francia quiere recuperar los territorios que Inglaterra tiene en Francia. Quiere apoderarse, quiere arrebatárselos. Por otro lado, Inglaterra pues está muy molesta porque Francia ha apoyado a Escocia en su independencia. Y por último, el condado de Flandes. El territorio de Flandes, que se encuentra en Francia, límite con Bélgica, es una zona muy importante en el aspecto económico y ambos se la van a disputar en esta guerra. En el desarrollo de esta guerra, Francia parecía tenerlo todo perdido. Todo perdido. Hasta que surge la imagen de un personaje muy importante para la historia de ese país y ha entrado a la historia mundial. Así que estemos atentos y vamos a conocer un poco más de este personaje. La doncella de Orleans, Jeanne d'Arc, o más conocida por nosotros como Juana de Arco, fue una líder militar en Francia durante los años 1429 y 1430. Juana nació el 6 de enero de 1412. El apellido de Arco le viene de su padre, Jacques d'Arc, aunque también se puede encontrar en los documentos como d'Arc, D'Arc o Di, pero traducido viene siendo de Arco. Jacques, junto a su esposa Isabel Gomé, eran dueños de unas 20 hectáreas en la comunidad de Domremy, en Francia. El padre de Juana, además de agricultor, era un oficial de poca importancia que dirigía la guardia local. En el momento del nacimiento de Juana de Arco, Francia estaba envuelta en una larga guerra con Inglaterra conocida como la Guerra de los 100 años, un conflicto armado que duró 116 años, cuyo propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses desde 1154 en territorios franceses. Desde los 7 años, Jeanne ya sabía que era especial, pues decía que presenciaba visiones místicas que le guiaban y protegían. Con el tiempo se hicieron más vivas, apareciéndose Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel.
Las visiones le decían que tenía que ser buena y piadosa, pero con el tiempo fueron volviéndose más épicas. En los primeros meses de 1429, en el transcurso de la Guerra de los 100 Años y cuando los ingleses estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la alentaron a ayudar al delfín, más tarde el rey de Francia, Carlos VII, quien todavía no había sido coronado. La voz, que era de San Miguel, el santo protector de Francia, le decía que sería ella quien levantaría el asedio de Orleans, que había comenzado en 1428. Juana, decidida a cumplir con su destino, trató de convencer a Robert de Baudricourt, comandante de una guarnición situada al norte de Domremy, de que le proporcionase una pequeña escolta para ir a Orleans. Pasó más de un año hasta que Juana consiguió que el comandante le hiciese el favor al ver que tenía la aprobación de los aldeanos. En 1429 cedió y le dio un caballo y una escolta de varios soldados. Jeanne se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre para su viaje hacia la guerra. Cuando llegó sintieron desconfianza, pero al final acabaron aceptándola en la batalla donde los franceses acabaron venciendo. Es difícil definir claramente el papel de Juana en el levantamiento de Orleans. Los historiadores destacan dos cosas diferentes. Una, que ella prefería el estandarte a la espada y que ejercía un fuerte impulso a la moral de su ejército, mientras que otros cuentan que era más que eso. Era una tacticista de mucho talento y una estratega de éxito. Y todo esto con solo 17 años. Tras la victoria en Orleans surgió el nuevo apodo de Juana, la doncella de Orleans, y tras de esta le sucedieron varias victorias bajo su liderazgo para Carlos VII, hasta que llegó su batalla definitiva. El día 23 de mayo de 1430 debía defender Compiègne de un ataque de los borgoñones, un bando asociado de los ingleses. Esta ciudad estaba situada frente a un puente y era un posible punto de asedio. Juana comandó su ejército contra las fuerzas enemigas, pero estas eran mayores de lo esperado y consiguieron capturar a la codiciada doncella de Orleans. Juana de Arco Bien, ahí nosotros hemos podido observar ya cómo Juana de Arco tiene todo ese proceso revolucionario y que ayuda a Francia a conseguir las victorias. Lamentablemente pues va a ser capturada, va a ser quemada en la hoguera, y aunque las evidencias muestran, dicen que nunca se quejó, nunca reclamó, no gritó, no dijo absolutamente nada mientras la quemaban, y pasó a convertirse pues en una leyenda Juana de Arco, ¿no? Entonces Francia gana esa guerra de los 100 años, y Francia, al ser vencedora, se desarrolla bajo la postura del absolutismo. Consolida el absolutismo en ese país donde el rey gobierna con toda la autoridad que puede, con todo el poder. Concentra tanto el poder económico, social, político, religioso, militar, todo. Es prácticamente lo que él dice se tiene que hacer. Mientras que Inglaterra, al haber sido derrotada, se va a vivir una guerra civil. Por un lado, la dinastía York, y por otro, la dinastía Lancaster. A esta guerra civil se le llama la Guerra de las Dos Rosas, porque ambas familias, tanto la dinastía Lancaster y la dinastía York, que son descendientes de los Plantagenet, tienen en sus escudos oficiales una rosa. En este caso la rosa roja y en el otro caso la rosa blanca. Al final, Enrique Tudor, de la dinastía Lancaster, va a derrotar a Ricardo III, rey de Inglaterra, hijo de Eduardo IV, de la dinastía York. Y para evitar más conflictos, Enrique Tudor astutamente se casa con Isabel de York, juntando las dos familias. Y ese Enrique, que era de la familia Tudor también, funda una nueva dinastía, ¿no? Inicia una nueva dinastía en Francia, la cual se le conoce como en Inglaterra, a la cual se le conoce como la dinastía Tudor. Muy bien, la primera pregunta de nuestra autoevaluación dice: Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, apoyó estratégicamente a la monarquía inglesa, lombarda o francesa. Excelente. Ella apoya a la monarquía francesa contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. La pregunta número 2 te dice: la Guerra de las Dos Rosas fue una guerra civil que enfrentó a la Casa de Lancaster contra la Casa de York en Inglaterra, Francia o España. Muy bien, ambas descendientes de los Plantagenet se desarrollan en Inglaterra, mientras Francia, luego de la Guerra de los 100 años, desarrolla un absolutismo.
olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.